Justamente la doctora Roxana Araujo nos acompaña para hablar de una información que veremos en nuestro segmento internacional que estaremos ahondando. Y es que el virus, el coronavirus, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, puede transmitirse vía aérea. Buenas noches, doctora. ¿Qué condiciones deben de existir para que se dé esto? Sí, muy buenas noches, licenciado. Es un gusto poder compartir con usted y con toda la audiencia. Este es un tema que desde hace un par de meses se viene discutiendo por la comunidad científica. Es decir, ha habido una carta manifiesta de 239 personas orientadas en esta área de la salud, médicos, científicos, que han hecho esta nota a la Organización Mundial de la Salud para que considere esta vía que desde el inicio no se le dio importancia y se hablaba solo de aquellas personas que estaban cerca de una persona que ya poseía pues la enfermedad del COVID. Y que también mirábamos nosotros con preocupación que a pesar de que eran estos más de 200 científicos de 32 países, pues no se había dado la oportunidad de poder plantear esto. Y esto surge a raíz de algunos estudios que se han ido evaluando en este corto periodo de tiempo que lleva la pandemia a nivel mundial, y porque se vio que inicialmente en aquellos lugares donde sobre todo lugares cerrados sin mucha ventilación, donde las personas, a pesar de mantener el distanciamiento físico del 1,5 metros, 2 metros, si había alguien que estaba ya contagiado y que era capaz de transmitir el proceso infeccioso, esos ambientes así eran propicios para poder diseminar el contagio del virus. Y a raíz de todo eso, pues ahí se habla de algunos ejemplos que se dieron, sobre todo en una iglesia, donde a pesar de que el coro tenía el distanciamiento social y que tenían algunas medidas de bioseguridad, de otro grupo de personas que viajaron en autobús sin la bioseguridad de la mascarilla, y que una de las personas tenía pues el virus y que fue capaz de contagiar al resto de las personas sin estar con ese acercamiento que nosotros, hay casos en que uno no encuentra el nexo epidemiológico de cómo es que esa persona se pudo contagiar si de repente no estuvo tan cerca de otro grupo de mascarilla. Doctora, ¿cuál es el peligro, por ejemplo, en este caso, los aires acondicionados, por ejemplo? Sí, definitivamente. Recuerde que los aires acondicionados solo es que dan vuelta, pero es el mismo aire sin recambio. Por eso nosotros cuando hacemos algunas inspecciones, sobre todo en establecimientos privados, y cuando hay espacios cerrados, pero hay la posibilidad de abrir ventanas o ventanillas, nosotros aconsejamos que el aire acondicionado puede estar un par de horas, pero que idealmente se esté ventilando ese aire, o sea, que esté circulando, que haya intercambio en ese ambiente, que haya mayor ventilación. Eso es sumamente importante, y eso ya nosotros lo hemos visto, sobre todo en las enfermedades respiratorias pulmonares. Por eso es que si usted mira el Instituto Cardiopulmonar o el tórax, como lo conoce la mayoría de las personas, tiene ventanales en todas sus áreas. Recuerde que ahí van todas las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad contagiosa o no, con los pulmones y con el corazón. Y ese hospital mantiene todavía ese ambiente. Bien, vamos a establecer contacto, tal vez tenemos vía teléfono a la doctora Araujo, porque muy interesante lo que nos está diciendo en relación a cómo podemos contagiarnos del COVID-19, esto a raíz de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, en donde pues a través del aire también se puede
captar o sea, resultar contagiados por esta enfermedad. Así que es importante que escuchemos a la doctora Araujo en relación, ella es epidemióloga, como ustedes lo saben, y nos está dando algunas luces, porque a raíz de que vamos incrementando los casos, pues también hay que tomar mayores medidas y es importante escuchar las voces de los conocedores en relación a este tema. Evidentemente no caigamos en pánico, ¿verdad? Pero hay que tener todas las medidas mejor y hay que estar atento a las indicaciones. Estamos en una etapa, como ustedes ya saben, bastante compleja en relación a esta situación y bueno, pues la doctora Araujo nos sigue dando algunas luces en relación a ello. Doctora. Sí, me disculpa que toda la semana realmente se ha estado cayendo esto y lo del internet, la señal, que a pesar de que ya vinieron 2 veces a revisarlo. Mire, esto es sumamente importante porque de repente, sobre todo como decíamos nosotros, estos espacios cerrados, que considerábamos nosotros el hecho de mantener ese 1,5 metros de distancia, pues que nos protegía de algo, pero ya al aceptar la Organización Mundial de la Salud, que este es un mecanismo también del contagio, pues es sumamente importante que tomemos medidas más exhaustivas, sobre todo con esto que se ha dado últimamente, porque todavía en mayo este grupo de científicos, que son aproximadamente 232, más de 200 científicos de 32 países, estaban haciendo esas observaciones por lo que ellos habían visto en su experiencia diaria en cuanto al contagio de grupos que de repente sí, como le digo, mantenían ese distanciamiento de 1,5 metros. Sin embargo, la experiencia que ellos mostraban, pues que no era solo importante ese 1,5 metros de distancia, sobre todo en aquellas actividades donde hay que hacer un mayor esfuerzo. Y es decir, entre más alto es el tono de voz de una persona, es mayor el esfuerzo que hace y probablemente es mayor la distancia que alcancen estas micropartículas que van en las gotas de las secreciones de la saliva generalmente. Doctora, ¿quiere decir entonces que en nuestros hogares debemos portar la mascarilla? Bueno, eso siempre se ha recomendado. Recuerde que en este problema, de esta enfermedad y de esta pandemia, han habido algunas recomendaciones que en el camino se han ido enmendando. Es decir, al inicio la Organización Mundial de la Salud nos decía que no usáramos la mascarilla y que la mascarilla solo estaba recomendado para las personas que presentaran alguna sintomatología. Sin embargo, nosotros mirábamos la experiencia de países asiáticos que tienen este tipo de problemas año con año. Por ejemplo, China, en Japón también, que tienen la cultura de que no necesariamente al estar una persona enferma usa la mascarilla, sino que la usa como un mecanismo de protección de no contagiarse. Entonces han habido ese estira y encoge en ese aprendizaje que, bueno, todos estamos aprendiendo cada día más acerca de la enfermedad. Y en el hogar, recuerde que la mayoría de nuestras viviendas pues no están diseñadas con grandes espacios y las ventilaciones a veces son escasas. Y de repente lo único que nosotros podemos recomendar es que si ya hay una persona con contagio dentro de la vivienda y va a estar compartiendo con el resto, es necesario que use esa mascarilla. Claro, es importante. Doctora, desde su punto de vista, ¿considera de que es necesario cerrar Francisco Morazán y Cortés? Es que mire, desde el punto de vista epidemiológico, cuando hay un problema como el que estamos teniendo en las últimas semanas, con una alta incidencia de casos, lo recomendable es irnos a ese cierre de esas famosas 2 semanas, que son las 14 días, que nos han dicho que son el periodo de incubación. Sin embargo, nadie nos asegura absolutamente que al regresar de esas 2 semanas, nosotros habremos aprendido realmente a poder ser parte de la contención de la problemática. Ya estuvimos más de 80 días en autoaislamiento, que lo llevábamos de una forma muy ordenada. Yo lo repito, la parte psicológica no se ha trabajado como se debió trabajar. Y prácticamente esos son más de 84 días que fueron un sacrificio para todos, para todo el pueblo hondureño, para la empresa privada, para el gobierno. Claro. Prácticamente en 2 semanas lo tiramos a perder, lo echamos a perder cuando ya nos desesperamos y empezamos a salir de manera masiva sin que nos tocara inclusive la salida a través del último dígito de la tarjeta de identidad. Doctora, muchas gracias. Gracias por habernos atendido y esperemos que también usted esté bien de salud. Sí, no, yo, gracias a Dios, ya pasé por esa fase, ya tengo 2 semanas consecutivas de una prueba negativa
No tuve mayores complicaciones y gracias a Dios, porque sí tengo una enfermedad de base que es el asma bronquial y pensé que al contagiarme me podía complicar. Y eso es lo importante de llegar o determinar de forma temprana si uno está con el contagio de la enfermedad para poder, para poder uno, evitar el contagio del resto de la familia y lo otro, para que también uno pueda ver esos signos o esos síntomas de peligro que lo pueden llevar a uno a una complicación y a solicitar un espacio en un hospital. Muchas gracias, doctor, y nos alegra enormemente que esté ya recuperada de ello también y siempre por atendernos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, agradecemos a la doctora Roxana Araujo por habernos atendido en diálogo. Importante tema. La Organización Mundial de la Salud, más adelante en nuestro segmento internacional se lo ampliaremos, pues ha dicho de que el coronavirus en el aire, pues también uno puede infectarse con esta enfermedad, contagiarse con esta enfermedad. Pues ya escuchamos las recomendaciones, hay que mantener ventilado. Si está viviendo con una persona que está pasando esta situación en su casa, pues lo más importante es de que todos utilicen la mascarilla. En fin, como bien lo apuntaba la doctora Araujo, es importante escuchar todas las recomendaciones y además de ello, del aprendizaje que se ha tenido durante todo este tiempo. Así que hay que estar atentos, por favor, les recordamos siempre, por favor, el confinamiento sigue siendo la solución inmediata, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades.